Muy buenas, Samuel. Hola, ¿qué dices? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de que vengas porque te voy a contar una historia que te va a encantar sobre un portero, José Luis Borja Alarcón, portero murciano, que fue portero del Real Murcia, del Real Madrid, del Español, que tiene una historia asombrosa que seguro que te va a gustar y que te va a traer. Y he escrito un libro sobre su vida porque es muy interesante y sin duda se lo merece. Además tiene un final muy inspirador que seguro que va a ayudar a mucha gente, no solo la parte del fútbol, que es muy importante y es muy llamativa, sino que tiene un final en su vida que es muy bonito, muy atractivo y que seguro que va a ayudar a mucha gente con este libro. Pues estoy deseando que me la cuentes. Venga, vamos a verlo. Vamos allá. Adelante. Lleno hasta la bandera en Sarriá, como ya es habitual en los encuentros de máxima rivalidad regional. Otra vez el Español y el Barcelona van a competir en partido de liga que dirigió el colegiado señor Sánchez Ríos. Aquí Borja se lució ante un testarazo de Marcial. Fue un gran jugador pues, en el Real Murcia, que ya fueron su inicio. De hecho debutó frente al FC Barcelona, que es muy curioso porque él estaba en el juvenil, ni siquiera en el segundo equipo, que es el Imperial, que es el segundo equipo del Real Murcia, sino que él estando en el juvenil lo llamaron, se lesionaron los dos porteros del Real Murcia y tenían que jugar el partido de vuelta de la Copa del Rey, que entonces era la Copa del Generalísimo, contra el FC Barcelona, aquí en la Condomina. Y se saltaron a los porteros del segundo equipo, que era el Imperial, y lo llamaron a él, que era el portero del juvenil. Y jugó y debutó, y de hecho le ganaron al Barcelona, por 1-0 en la Condomina. Fue el capitán del Real Murcia y fue considerado el mejor jugador durante varias temporadas. Y luego pues fue el fichaje por el Real Madrid por 3 millones de pesetas. Puede parecer una cantidad irrisoria, serían unos 18.000 euros, pero claro, en esa época 3 millones de pesetas era mucho dinero. Sí, sí. Y ya fichó por el Real Madrid, y ahí estuvo, pues, ganó un título con ellos, que también fue la Copa, ganó la Copa y luego jugó la final de la Recopa de Europa. Estamos en Atenas, donde como buenos turistas podemos admirar la clásica belleza del Partenón y demás monumentos de la Acrópolis. Pero nuestra visita a Atenas no es meramente turística, sino también deportiva, ya que hemos acudido para presenciar la final de la Recopa entre el Real Madrid y el Chelsea. Jugó la final de esa Recopa como titular contra el Chelsea. Y es muy curioso porque se jugó el primer partido, se empató, y entonces la prórroga también quedó empate, pero no existían los penaltis. Fue justo a partir de ese momento más o menos cuando empezaron a aparecer los penaltis en el fútbol. Entonces se hizo un partido de repetición, que es algo que ahora mismo es impensable, ¿no? Que una final termina la final y no haya un ganador. Entonces hizo un partido de repetición que ganó el Chelsea, no pudo ganar la Recopa. De hecho es el único título que el Real Madrid no tiene, la Recopa de Europa. Y siempre recuerdan, dice, estuvo muy cerca de ganarlo, cuando hacen así un poco de historia del equipo, estuvieron muy cerca de ganarlo en ese momento contra el Chelsea, porque fue justo de esa Recopa que estuvieron pues, en la final. Pero lo que pasa es que perdieron por 2-1 finalmente. Y luego ya llega, primero lo ceden al Español. Zona y Carreira bat un nou derbi. Lo hizo también en el Español, esos partidos, esa media temporada que estuvo, que el Español lo fichó. Un rayo de sol, Estaba entre los 10 mejores jugadores, 10 jugadores mejor pagados de la liga en ese momento. Que hay que recordar que en ese momento el Español era un equipo de primera división. Bueno, ojo, para decirlo bien, el Español estaba atravesando un mal momento. Cuando llega esa cesión, estaba que podía bajar a segunda división, estaba coqueteando con los puestos de descenso. Y llegó Borja y se salvó. Y a la temporada siguiente, con él ya como titular, acabaron terceros, que fue la mejor clasificación del Español en toda su historia. Y estuvieron a muy poco, ganó el Atlético de Madrid esa liga, y no sé, a 2-3 puntos, o sea, es que fue en las últimas jornadas, pero vamos, fue líder casi toda la temporada y estuvo, como te digo, a punto de ganar la liga. Las otras temporadas también fue muy bien, incluso la última de sus temporadas en el Español acaba el equipo cuarto. Aquí Borja se lució ante un testarazo de Marcial. Es decir, que extrapolándolo a la actualidad, esas 2 temporadas hubiera jugado la Champions. Claro, lo que pasa es que en ese momento el tercero o el cuarto no jugaban la Copa de Europa, solo jugaba el campeón de liga. Entonces jugaron la Copa de la UEFA, que se llamaba entonces. Y Samuel, esta historia además es muy interesante, inspiradora, de ahí ese libro, pero además es que tiene un factor muy especial donde no solo conjuga el deporte, sino que conjuga también la fe, ¿verdad? Efectivamente, hay una parte muy importante del deporte. Bueno, hay un inicio que habla un poquito de su infancia, ¿vale? En el primer capítulo, luego ya pasamos a toda la parcela deportiva, por decirlo así, ¿no? Toda su vida como futbolista profesional, y efectivamente desemboca en su retirada, que comienza a trabajar en la empresa, en Adidas, en la marca deportiva,
Y después, el último de los capítulos, que para él es el más importante y para mí también lo es, y es muy interesante, en el que cuenta su conversión al catolicismo, porque él vivía apartado completamente de la iglesia. Aunque le habían inculcado, le habían transmitido la fe en su familia de niño, pero es verdad que él no vivía la fe. Y fue a partir de esa retirada del fútbol, poco a poco, se fue encontrando con Dios, y ya cuando tuvo una conversión muy fuerte cuando entró al camino neocatecumenal, hizo las catequesis del camino neocatecumenal, que es un itinerario de fe de la Iglesia Católica en el año 85, estuvo haciendo esas catequesis del camino y entró, y bueno, ya hasta hoy lleva pues 39 años en el camino neocatecumenal, en la Iglesia, viviendo su fe, una historia de conversión muy grande de una persona que además vivió lo que es la fama en el fútbol, vivió lo que es el prestigio, y además no solo en el fútbol, sino que luego también trabajando en esta empresa, en esta marca de deporte, ¿no? También triunfó en ese trabajo, y él siempre dice que lo más grande que le ha pasado ha sido encontrarse con Jesucristo en la iglesia, mucho más que jugar en el Real Madrid, que jugar contra Pelé o que jugar contra Johan Cruyff. En el Español triunfó también, que lo más importante para él en su vida ha sido el encuentro con Jesucristo. De hecho, el último capítulo es Cristo, la parada de mi vida, ¿vale? Que por eso es el enganche de la parada de mi vida, ¿no? El libro de por qué se hizo esto de la parada de su vida, cuál fue la parada de su vida, ¿no? Muchos pues pensarán, pues sería alguna de las que le hizo a Pelé, ¿no? En su momento, claro, que jugó contra él. Pero bueno, la parada de su vida, pues efectivamente ha sido Jesucristo para él. Es increíble, Samuel, cómo a lo largo también en Haciendo Iglesia lo vemos mucho reflejado, pero cómo la fe puede cambiar totalmente y dar sentido a la vida de muchas personas que, a pesar de tenerlo todo, como es este caso, no encuentran su sitio, ¿no? Totalmente. Lo puedes tener todo, no quiere decir que sea malo el poder tener dinero o tener un buen coche, no tiene en sí mismo, no es nada malo. Ahora, si te apegas a eso, si tu vida está en eso no te va a dar la vida. Esa felicidad, esa plena felicidad para el hombre es muy complicada en la sociedad actual en la que vivimos, en la que, bueno, es todo un poco efímero, todo parece, no sé, se ha perdido un poco esas raíces, ¿no? Ese vivir la fe, que yo considero que para mí es fundamental para mi vida, y bueno, y José Luis, pues como él cuenta también, para él lo ha sido también así. Y es muy bonito ver ese contraste, muy interesante, de lo que decíamos, ¿no? De una persona que ha triunfado en el mundo, ¿no? Y sin embargo para él dice que eso está muy por debajo de al haber podido entrar a la iglesia a vivir la fe con su mujer y con sus hijos. Él hizo esas catequesis del camino neocatecumenal, y sus primeros catequistas fueron José Luis Mendoza, el fundador de la UCAN, y su esposa Lola, que es la actual presidenta de la UCAN. Fueron sus primeros catequistas y un poco pues, los primeros que le transmitieron esa palabra que le hizo quedarse en la iglesia. Yo me quedo con muchas ganas de conocerle también, pues dado todo lo que me has contado. No sé si sería posible. Claro que sí. Vamos ahora mismo a intentar, a ver si nos lo puede acoger en su casa y hablamos un poquito con él. ¿Te parece? Estupendo, pues para allá que vamos. Vamos por allá. Es José Luis Borja, reconocido portero del Real Murcia y del Real Madrid, además del equipo que le dio la gloria, el Español, y aunque su historia parezca ficción, es una realidad, historia que ha inspirado al periodista Samuel Linares a escribir un libro. Y a pesar de sus temporadas como futbolista, la parada de su vida no tiene nada que ver con el deporte. Editado por la UCAM, Murcia es la primera, pero no la única ciudad donde se presentará este libro, que llegará hasta Barcelona y Madrid, con una historia que habla del encuentro personal que transformó la vida de Borja. José Luis, muy buenas, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Buenas, Samuel, ¿qué tal? Te va a presentar una compañera, Lola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de conocerte, guapa. Encantada. Otro sitio más donde compartir cosas. Adelante. Don José Luis, me ha contado Samuel un poquito esta historia interesantísima de vida, y que sin duda hay dos pilares fundamentales. Por un lado el deporte, pero sobre todo también la fe. Para mí es más importante la segunda parte que la del deporte, pero bueno, en mi vida y tiene que haber un poco de todo. Esta fotografía es de 1971, o sea, ya tiene unos años. ¿Está usted ahí?
Pues yo soy, lo señalo, uno de los dos porteros que jugamos esa fase entonces era Copa del Generalísimo, y ese año ganamos esta Copa, que nos llevó después a jugar la Recopa. Todos los jugadores del Madrid, menos yo, son históricos. Amancio, está Grosso, estos dos ya muertos también, Fleitas, Gento. Gento, el jugador con más copas de Europa, derecho. Exactamente. Pirri, que todavía vive, está conmigo, somos de los pocos que quedamos. Velázquez, Planelle, este soy yo, y aquí está Zoco, Grande, el entrenador, Miguel Muñoz, Sanchís, el padre del Sanchís que después hubo también en la defensa del Madrid, Benito, otro José Luis, bueno, y Junquera, no lo he dicho también, Junquera. Y don José Luis, cuando viene Samuel y le dice que va a escribir un libro sobre su vida, ¿qué se le pasó a usted por la cabeza? Pues me dieron ganas de matarlo. Me dieron ganas de matarlo porque yo nunca esperaba, aunque es verdad que el Señor me ha regalado una historia interesante, porque esa historia a mí me ha llevado a conocer los fundamentos de la vida, ¿no? A conocer la fe. Y claro, eso es lo más grande que para mí, más que jugar en el Madrid. Le estoy muy agradecido a él por esta ocasión que me ha dado sobre todo, no de darme a conocer como jugador de fútbol, sino más todavía por poder ser testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que si no fuese por la Iglesia, pues yo eso no lo conocería, porque ante las circunstancias adversas lo que hacemos normalmente es huir de ellas, apartarlas. Y a mí me ha enseñado la Iglesia, que ha sido un don estupendo, ver que detrás de todo sufrimiento hay una llamada de Dios, a conocerlo. Cuando tuve una lesión que fue la que me retiró del fútbol, yo estudié en los Salesianos y llevaba, la semilla estaba, pero era una semilla que no había tenido, no había sido regada con los sacramentos y yo lo había apartado de mi vida. Y a raíz de esta lesión, que fue la que me retiró del fútbol, pues nos vinimos a Murcia, estábamos en Barcelona entonces, nos vinimos a Murcia y aquí fue después de un tiempo de desierto, de oscuridad, porque cuando yo me vine yo no era experto en nada más que en jugar a fútbol. Pero el Señor me regaló, y eso ya viene en la historia, en el libro, que quiera saber más que lo lea. y el Señor me regaló, pues eso, un trabajo, y después me regaló conocer la Iglesia. Siempre a raíz de ese acontecimiento fuerte que fue la lesión. Que yo en ese momento de la lesión no lo vi como un castigo, pero yo me acordé de Dios enseguida porque sabía que esto me remataba. Y así fue. Cuando me lesioné, o cuando caí lesionado en un entrenamiento, todos me decían, venga, levántate que eso no es nada, que no sé qué. Y digo, ni tocarme, llevarme a la enfermería, que esto sí es grave. Y efectivamente, no sé si ese mismo día o al día siguiente, me intervinieron. Y con tan mala fortuna o tan buena, yo siempre digo buena fortuna. Yo esta lesión la llamo como la caída de San Pablo del caballo. No quiero compararme con él, pero ese fue el momento de darme la vuelta, ¿no? Y entonces pues le estoy agradecido a esa lesión. ¿Qué puede ser, a raíz de este libro, con su vida, inspiración para otros jóvenes que a lo mejor se acerquen más por el mundo del deporte, por acercarse a su figura, por conocer su vida profesional y pueda ser usted también inspiración para que encuentren ese camino de la fe? Pues yo eso fue lo que me animó cuando Samuel me dijo que quería escribir mi libro, porque sé de su deportividad, que es muy deportista. Sabía que había detrás una historia y eso es lo
lo que a mí me llamó del libro. Y los frutos están ahí, o sea, que nosotros, con todas las circunstancias de mi mujer enferma ya 30 años, trasplantada de riñón después de 23 o 24 años de hemodiálisis, que eso yo creo que es la más dura de las personas que han estado en diálisis 20 y tantos años, eso es un récord, ¿eh? Pero en fin, ella, como decía su catequista, el ave fénix, no hay quien pueda con ella. Y yo tampoco. Pues nos quedamos con el libro, nos quedamos pendientes y le queremos dar las gracias, José Luis, por abrirnos las puertas de su casa, por contarnos su historia, y también le queremos dar las gracias a Samuel por acercar esta historia al público. A vosotros. Y animar a todo el mundo a que lea Por darle difusión, sin duda, sí. La parada de mi vida. Van a encontrar una historia muy interesante y que seguro que va a ayudar a muchos. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros.